Vamos a hablar con alguien que está muy metido en el caso, que es Martín Romeo, experto en criptomonedas, experto en blockchain y querellante en la causa Libra. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola Mariano, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, te he escuchado y te he visto por varios canales últimamente y bueno, sabes explicar muy bien todo lo que pasó. Y me gustaría empezar por lo último, ¿no? ¿Cómo quedan Milei y Karina Milei involucrados en la causa en Estados Unidos y qué está pasando en las causas de la Argentina? ¿Vos sos querellante en Estados Unidos o en Argentina? No, yo soy querellante en la causa en Argentina y trabajo en el día a día junto con Nicolás Osús, Ajá. Agustín Rombolá y Fernando, asesorando también a los estudios que llevan la causa en Estados Unidos, principalmente a Tim Trenor y a Arlo Devlin, que son dos exfiscales de Nueva York, que son parte de los estudios que están trabajando la causa en Estados Unidos. Y sos, Así que estamos con el tema en el día a día, ¿no? claro, En ambos y sos lados. querellante en la causa de María Servini, de María Servini. Exactamente, exactamente. Estamos desde el día uno en la causa de María Servini como querellantes. Estuvimos también cuando la causa la tramitaba Arroyo. La realidad que estas 2 semanas en Argentina no hubo muchos avances porque fue la feria judicial e Ujú. incluso la semana previa a la feria el fiscal Tayano había pedido licencia, entonces venimos de 3 semanas sin avances en el expediente que van a empezar a caer el lunes los primeros avances. Así que podemos hablar un poco más de lo que pasó estos días en Estados Unidos, que como vos Perfecto. decías es súper, súper relevante. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando Antes, se produce antes la... de, Sí, antes de entrar en ese tema, te pregunto para que la gente se haga un cuadro de situación. Vos sos querellante porque sos damnificado en la maniobra. exactamente. Claro, bien. Exactamente. Yo decidí invertir una cantidad inicial muy chica y ponerme a investigar cuando fue el lanzamiento y cuando, bueno, empecé a ver lo que se venía, obviamente no invertí más, pero sí perdí unos dólares ahí. Claro. Eh, Y como experto en el entonces, tema, ¿cómo viste el sí. desarrollo? Es decir, tu visión. Ahora vamos a los Estados Unidos, que es lo que más nos interesa, pero me interesa que nos cuentes, a los que no sabemos de Cripto Libre y mucha gente en nuestra audiencia por ahí no lo desconoce, Obvio. vos entrás, cualquier inversor entra, y cuando ve el desarrollo que tuvo la maniobra, ¿se ve claramente una, digamos, una mala intención, un dolo? ¿O esto puede haber Bueno, sido parte de un mal negocio? bueno, acá está, es súper interesante la pregunta, que es que Libra se lanza un viernes a las 7 de la tarde. Eh, yo, como persona que está en el día a día del ambiente de criptográfico y de blockchain, no me enteré nada. Ese fue la primera señal de alarma. Estos proyectos se suelen saber un par de días antes, más involucran un presidente que se van a lanzar. Y después, bueno, yo estaba justo en el auto volviendo a mi casa, cuando me empieza a explotar el teléfono de mucha gente, más que nada del exterior, preguntándome si sabía algo, porque sabían que yo era argentino, a lo que yo digo, la verdad no tenía idea, tengan cuidado, entro a la página, se había creado hace poquitas horas, el mail de contacto era un mail de Gmail, eh, cosas, viste, medio raras, pero bueno, en paralelo a eso empiezo a hablar yo con gente y expertos que conocía, periodistas del ecosistema cripto, hasta que más o menos a las 7:15, 7:20, como yo declaré y está en el expediente, una persona de Bloomberg Línea Argentina me confirma que tenían eh, un chat de WhatsApp con Javier Milei en donde Javier Milei les confirmaba que no había sido un hackeo de su cuenta, que él había hecho el posteo y que era un proyecto real. Yo entonces, y lo que me dice la persona esta de Bloomberg Línea es que lo iban a publicar en breve. Entonces yo lo que hago es ahí compro un monto, un par de dólares, que era Ujú. lo que tenía en ese momento en mi billetera del celular, y digo, bueno, llego a casa, veo de qué se trata, y si me interesa, si me parece que puede estar bueno, invierto un poco más. Obviamente, llegué a mi casa, yo tengo, bueno, varias compus y eso, prendo todo y me siento y ahí ya empiezo a ver que se trataba de una maniobra fraudulenta, un rug pull, que es el cuentito del tío más viejo en el ecosistema cripto, y digo, esto, bueno, se va a ir al traste, ¿no? Root pool, Que, ¿qué significa para los que no bueno, entendemos? ahí va, vamos en criollo. ¿Qué pasa? Si yo lanzo una criptomoneda, la Sí. inflo muchísimo, Ujú. eh, y empiezo a vender el porcentaje, el supply, empiezo a vender las criptomonedas de ese token que yo tengo
contra el mercado, ¿qué pasa? Cualquier inversor esto lo puede ver, ¿no? Puede decir, pará, se están vendiendo cantidades muy grandes, es un llamado de alerta, saltan muchas advertencias, entonces ellos no estaban vendiendo contra el mercado, ¿sí? Sino lo que hacían es, ellos tenían los Libra que habían comprado antes del posteo del presidente en el mercado abierto a un valor muy bajo. Con estos Libra crearon pool de liquidez, que son fondos de reserva del token, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones, por ejemplo, 100 Libra en un pool de liquidez y la gente empieza a comprar, la gente compra dólar, esos dólares entran al pool de liquidez y el pool de liquidez le da a la gente Libra. Entonces, estos pool de liquidez se iba vaciando en Libra y iba subiendo la cantidad de dólares. Entonces, cada vez que se alcanzaba un monto de 10 millones de dólares, ellos retiraban los dólares. ¿Se entiende? Entonces, de Claro. esta manera, ¿Ellos la quiénes son? gente, ¿Ellos quiénes son? ¿Son Hayden Davis? principalmente Hayden Davis, Ajá, con principalmente su Hayden Davis. billetera virtual, es decir, está probado que ese retiro está inscrito en una billetera de Hayden Davis o en una suerte de link de Hayden Davis, digamos. Sí, sí, son las billeteras que están identificadas como las billeteras del equipo de desarrollo del token, Uh, eh, y que están vinculadas directamente a Hayden Davis, e incluso Hayden Davis ya ha dicho que esa plata la maneja y la tiene él. ujú. Entonces, de esta manera, rug pull traducido es tirar de la alfombra, de esta manera ellos tiran de los pools de liquidez, sacan de a 10 a 20 millones de dólares, pero el inversor común no puede ver en mercado abierto esas órdenes de venta, no, porque a ver, si vos estás viendo un gráfico, estás viendo información, vos, bueno, sos una persona del mercado, ves órdenes de venta de 10, de 20 millones de dólares y decís, che, pará, acá pasa algo, nadie vende 20 millones de dólares en medio de la euforia, sabe algo. Bueno, entonces de esta manera, vaciando los pools de liquidez, haciendo los retiros de esa manera, ellos evitan que estas operaciones se vean en el mercado abierto, en los gráficos, y generen una duda en el inversor. Claro, y ¿Qué vos, pasa? vos como inversor en pantalla, mientras ellos hacen los retiros, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo que la Bitcoin está creciendo en su cotización? Estás viendo que la moneda, el token, El está token. creciendo en su cotización, están las Mm, órdenes ves las órdenes de compra y de venta, pero si no usas escáneres avanzados, no podés ver que se están vaciando las reservas de liquidez. bien. Entonces esta es una forma de enmascarar la estafa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acaba la euforia de compra, cuando se acaba el volumen de compra grande y la gente empieza a vender para retirar ganancias, entonces las órdenes de venta empiezan a ser mayores a las órdenes de compra, vos tenés 1 millón de dólares en Libra, digamos, ¿no? Por decir un número redondo. Y Ajá. vas a venderlo contra ese pool de liquidez. Entonces, en ese momento valía $4 cada Libra. Entonces, le das tu 1 millón de dólares en Libra, el pool de liquidez te tiene que dar $4. Entonces, el pool de liquidez, que es una programación informática, dice, pará, yo no tengo tanta cantidad de dólares para darte. Entonces, nada, te da menos y tira el precio para abajo. Dice, ahora yo pago $3 por libra porque no tengo Ajá. los dólares suficientes, me lo sacaron. Claro. Entonces al próximo le pago 3, pero tampoco tengo para pagarle 3 al que viene. Entonces Le pagó pago 2. dos. Entonces Claro. ahí es donde se empieza a generar una caída de precio abrupta, Y un que efecto hace. puerta 12, ¿no? Todos se abalanzan para vender porque ven que está cayendo, ¿no? Exactamente, entonces eso es lo que genera un gráfico en picada, que si nosotros vemos el gráfico sube así durante la primera hora y después cae en picada, en donde perdió 22 veces el valor Ujú. la moneda en un parámetro de 4 o 5 horas. Y te doy un par de datos más. Nosotros trabajamos con varias auditoras de renombre, incluso con Arham, que es la auditora cripto de las más famosas, con Nansen. Más o menos el número de damnificados ronda los 75.000 y 86% de esos 75.000 perdieron casi la totalidad de los fondos
un plazo de menor a 5 horas, Y para te que te des. pregunto, es impresionante el dato que estás dando, 75.000 inversores y el 86% perdieron prácticamente todo en 5 horas. Esos 75.000, ¿se puede establecer de qué nacionalidad eran? ¿Eran de Estados Unidos, de Argentina? ¿Los porcentajes, hay alguna idea de eso? ¿De qué Mira, países? no se puede, si ellos no hacen una presentación, ya sea judicial o levantan la mano y dicen acá estoy, no Ujú, se puede saber. Sí claro, te puedo hablar de los 200 damnificados que nosotros representamos. En los bien. 200 que nosotros representamos tenemos un 8% de argentinos, Ajá. ¿sí? Que no figuran todavía en la querella, pero estamos decidiendo si los agregamos o no ya a partir de la semana que viene. Es algo que están trabajando Fernando, Nicolás y la Fiscalía. Ujú. Eh, Después, por ejemplo, tenemos un fondo de inversión de los Emiratos Árabes, que es es el de mayor monto damnificado que tenemos dentro de nuestros representados. Tenemos mucha gente de Europa, Ujú. tenemos un 30-35% de gente de Europa, tenemos gente de Asia, está balanceado, pero bueno, el porcentaje de argentinos es el 8%. Podría ser más alto. Yo hablé con muchos argentinos que habían perdido sus fondos, pero no quisieron sumarse a la demanda por un tema de, bueno, quiero evitarme problemas futuros con Arca, o con lo que prefiero aceptar la pérdida, llorar un par de semanas y ya está. Entonces hubo un par de argentinos que decidieron no avanzar, por lo que se cae un poco el sustento este de que dijo el presidente de que no había, ningún argentino perdió dinero, como si eso avalara la estafa, ¿viste? Como no es argentino, está bien que te estafe. Claro, total eran extranjeros, peor si eran extranjeros porque Claro. van a demandar extranjeros en países en donde existe la justicia. Y hablando de eso, Estados Unidos, ¿cómo quedó Milei en estas últimas presentaciones de los abogados del Class Action, o sea, acción de clase, que quedó involucrado justamente por escribir el tweet promocionando el Bitcoin o la moneda? Y Karina Milei, ¿no? Que quedó también muy involucrada en estas últimas horas. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué pasó? La primera semana post Libra, un par de estudios presentan una demanda Ujú. y la jueza, bueno, se les recae sobre la jueza Rochon en Nueva York y empieza a avanzar la causa. Durante estos 3-4 meses lo que hicieron los estudios fue sumar damnificados y empezar con las líneas de investigación. En el primer escrito, los primeros escritos que se presentó, la demanda era contra Hagen Davis y contaba un poco la maniobra muy por encima. Después de estos meses de investigación, de trabajar con consultoras, de avanzar, se presenta este escrito la semana pasada por parte de los damnificados y sus respectivos estudios, en donde dicen varias cosas importantes. Bueno, después de estos meses de investigación, nosotros le decimos a la jueza Rochón lo siguiente. Primero que nada, es que esto no fue de una sola persona, no fue Hagen Davis, sino que acá hay una organización criminal eh, internacional con raíces dentro del poder. Y acá viene la primera cosa importante. Como esta es una organización criminal internacional con raíces dentro de poderes ejecutivos, esto hay que juzgarlo bajo la ley RICO, que es la ley antimafia. Ujú. La ley RICO prevé penas muchísimo más grandes que las penas normales por estafa o fraude. Estamos hablando que la ley RICO asciende de penas que van desde los 20 años a cadena perpetua. Eh, Obviamente, bueno, en los casos más apabullantes, pero que te juzguen bajo la ley RICO, obviamente hace temblar a cualquiera y también bloquea ciertos frentes de negociación extrajudicial. Ujú. Entonces, lo primero que dicen es, esto es una organización criminal internacional, no fue un chiquillo Hagen Davis con los amigos que hicieron una estafa de criptomonedas, entonces se tiene que juzgar bajo la ley RICO. Y ahí pasan a la segunda, ¿cómo está compuesta esta organización criminal? Bueno, vos tenés un presidente que lo usan como medio para publicitar y atraer inversores incautos y atraer volumen para poder estafar. Tenés a la hermana del presidente que actuaba como una suerte de recaudadora, de intermediaria, de gerenta de marketing del presidente. Y
Bueno, después tenés Hayden Davis, que se encarga de la parte informática, Mauricio Novelli, Terrones Godoy, entonces va describiendo, según ellos, cómo consideran que cada parte de la cadena de valor actuaba actuaba como miembro de esta organización criminal. Y al final, otra cosa que dice que es muy importante es, le dicen a la jueza, pues esto no es como nos quieren hacer creer Hayden Davis, como nos quieren hacer creer Terrones Godoy, Mauricio Novelli o el propio presidente, un lanzamiento fallido, un lanzamiento que salió mal. Esto era un esquema de fraude, de estafa que ya habían repetido en el pasado y salió perfectamente bien para ellos. Los objetivos que ellos buscaban alcanzar no solo se alcanzaron, sino que se superaron con creces. Entonces, remarquemos esto, lo que dicen ahora los damnificados y le dicen a la jueza que la línea investigativa va a ser esa es, no fue un lanzamiento que salió mal, fue una operación fraudulenta por una organización criminal internacional que salió perfecta para ellos, salió como tenía que salir. Y yo doy fe de esto, porque si no vos en la primera hora del lanzamiento no empezás a vaciar los fondos de reserva de un proyecto a largo plazo. Claro, y menos para financiar a las pymes, ¿no? Es decir, porque es obvio que vas a hacer caer la cotización y vas a hacer caer el negocio, porque acá hay una malicia que se nota, o por lo menos un dolo, que sería prácticamente inocultable, que es que Milei en su tweet dijo que era una herramienta para financiar proyectos productivos de pymes argentinas. Sí, sí, nosotros en mi declaración, cuando nos aceptan como creyentes, mostramos algo que es muy importante. Ellos el lanzamiento lo hicieron a través de un exchange descentralizado, de una banca de inversión, por llevarlo a términos de mercado común, que se llama Meteora, que incluso Claro. el CEO de Meteora tuvo que renunciar porque hay mails en donde lo ayuda a Hayden a entender un poco más de los pools de liquidez y cómo podía operarlos. Cuando vos creás un pool de liquidez en Meteora, ¿sí? En el caso de Libra, puntualmente ellos crean los pools de liquidez para que el token empiece a ser comercializable. Vos te quedás con un porcentaje de todas las operaciones que se hacen sobre ese pool de liquidez. ¿Por qué? Porque estás proveyendo la liquidez. Entonces, este porcentaje, esta comisión se rige por oferta-demanda. Como había una demanda muy fuerte, la comisión era alta, era alrededor de un 1%, más o menos, si lo promediamos durante Ajá. todo el tiempo que duró la euforia. Es decir, por cada operación de compra-venta que se hacía de Libra, los dueños del pool de liquidez, es decir, Hayden Davis y esta asociación ilícita, se quedaban con un 1% de comisión. En 6 horas juntaron más o menos, bueno, hagámoslo en 24 horas. El primer día juntaron más o menos 26 millones de dólares en comisiones de trading. O sea, 26 millones de dólares hechos de manera lícita que ya tenían en su poder durante las primeras 24 horas. ¿Eso no les alcanzaba para hacer una inversión inicial en pymes? Les alcanzaba y les sobraba. Claro. No tenían ninguna necesidad, como ellos dicen, no, pero empezamos a sacar fondos para poder hacernos de efectivo. Mancho, tenías 26 millones de dólares de comisiones, ¿a quién ibas a financiar? Claro. ¿A YPF o ibas a financiar a una pyme? Exacto, Martín, es clarísima tu explicación. Estamos hablando con Martín Romeo, que es experto en blockchain y querellante en la causa Libra. Pregunto, acá aparece como el armador de todo esto Hayden Davis, ¿no? En Estados Unidos está investigado Hayden Davis y dijo, apenas se produjo el escándalo, yo tengo 100 millones de dólares para entregarle al gobierno argentino. ¿Lo llamaron a declarar a Hayden Davis? ¿Podría llegar a declarar Hayden Davis y eventualmente hacerlo como arrepentido y señalar con quién hizo la maniobra, para quién hizo la maniobra, para quién eran esos dólares, de quién pertenecían esos billones de dólares? ¿Puede haber algún tipo de figura en ese sentido? ¿Están evaluándolo? Bueno, Hayden Davis tiene que declarar el 19 de agosto en Nueva York. Tenía que declarar antes, durante el mes de julio, pero pidió una prórroga. Ya igualmente con el escrito que se presentó el 29, de este que hablamos de los damnificados, pidió otra prórroga más. Yo todavía hoy no revisé el expediente de Estados Unidos, no sé si se la han aceptado o no, pero bueno, ya hay intención de la jueza Rochón de que él declare.
presentó un escrito en su momento en donde decía que fue un lanzamiento que salió mal, a donde los damnificados responden, no fue un lanzamiento que salió mal, fue una maniobra fraudulenta que salió perfecto. Y Ujú. después, a través de sus abogados, acá en Argentina, que es el doctor Marco Salt, él ya presentó un domicilio, si bien no es en Argentina, presentó su domicilio en Estados Unidos, lo que nos habilita a nosotros a poder notificarlo, si bien es muy difícil que declare acá. Creemos que en el futuro, si las causas siguen avanzando y si siguen cayendo todas estas medidas de prueba que lo complican, calculo que va a asentar algún domicilio en Argentina para poder tomar parte en el día a día de la causa. Así que Ahora te pregunto, Martín, si Hayden Davis declara en Estados Unidos, ¿puede hacerlo bajo la ley del arrepentido y entonces señalar culpables y reducir su pena? Es decir, ¿tiene incentivos para declarar y decir la verdad? ¿O puede decir cualquier verdura y defenderse y mentir? a ver, depende de estos días la decisión que tome la jueza Rochón, Ajá. si seguimos, si lo va a juzgar bajo la ley Rico o si lo va a juzgar bajo un crimen de fraude de valores, de estafa. Queda definir todavía muchas figuras legales, Ujú. todavía no está asentado al 100% la class action, la demanda colectiva, o sea, todavía la jueza no lo aceptó al 100% porque faltan un par de cosas en la presentación. Eh, entonces, eh, la realidad es que lo veo muy complicado el tema de la figura del arrepentido porque él es el principal hacedor de todo esto. No hay Ajá. ninguna cabeza. A ver, si vos decís, bueno, te puede dar información del presidente, pero yo no creo que el presidente, si bien obviamente tiene culpa y es parte de la asociación ilícita, haya tenido más responsabilidad que Hayden Davis. Entonces no hay nadie por arriba de Hayden, Ajá. que Hayden pueda darte. Sí, obviamente en poder convencional, que está Karina, pero dentro del esquema Libra, Hayden era la cabeza. Obviamente puede haber una estructura de poder lineal, pero era una de las cabezas. No hay nada que nos pueda dar por arriba a Hayden o que les pueda dar algún organismo estadounidense que sirva para que él declare como arrepentido. Lo que más podría él ayudarlo es empezar a resolver con los damnificados, empezar a hacer arreglos económicos, que yo acá te recalco que nosotros no nos vamos a bajar de la querella. El monto que yo perdí ronda los $2.000 y no, yo prefiero llegar al final de la verdad y sentar las bases de lo que venga para el mercado cripto en Argentina, que esta demanda sea un precedente, que cualquier arreglo económico que pueda resultar en base al monto. Entonces no nos vamos a bajar de la querella, pero sí pueden ellos empezar a arreglar con demandantes de Estados Unidos, con otros querellantes, resarcimientos económicos para que desistan de la demanda. Eso Ahora, sí es algo. claro, no, entiendo perfecto tu punto y lo comparto y te felicito porque es una muestra de desapego para que se llegue a la verdad. Pero en todo caso, si hubiera un esquema de culpa o se encontrara que hay culpas en el Estado argentino, porque esto es el Estado argentino el que lo hizo al ser el presidente, vos podrías demandarle al Estado por el resarcimiento también. Me imagino que muchos estarán pensando en eso y además esta ley Rico creo que prevé la posibilidad de que ante la participación de un funcionario del Poder Ejecutivo se demande al Estado, ¿no? Por este fraude. Mira, justo ahora a las 10:30 de la mañana tengo una reunión con Nicolás Osu, con Agustín Rombolá y con un experto en Derecho Internacional que nos iba a coachar un poco por dónde venía la mano en Ajá. cuanto a la ley Rico. Entonces no quiero decir Bien. nada que no sea correcto. Entonces prefiero serte sincero y decirte No, que está no lo bien. sé, que lo voy a Perfecto. saber en estas horas. Perfecto. Y que bueno, apenas lo sepa, me comprometo a contarte por WhatsApp un poco más para que se Sí. lo puedas contar a los oyentes. Totalmente, además siempre hay maneras y podemos volver a hablar en otro momento también. ¿Cómo queda Karina Obvio. Milei? ¿En qué rol queda Karina Milei en todo esto? Porque Milei es el organizador por haber escrito el tuit una figura digamos, de persona clave en esta maniobra, y Karina Milei por esto de que Hayden Davis dijo públicamente o por un chat que le daba plata a ella para que el hermano hiciera lo que él quisiera. ¿Cómo quedaría?
Bueno, a ver, cuando nosotros presentamos la querella, a nosotros nos empezó a llegar información muy rápido de que Karina tenía estos manejos, vendía publicidad en redes, por así decirlo, cobraba por Mm, los posteos, cobraba por las reuniones, y cuando ya te empieza, cuando ya un rumor te empieza a llegar de 5, 10, 15 lados, es probable que sea cierto. claro. Esta información incluso nos llegó antes de que aparecieran los chats, entonces cuando aparecieron los chats fue bueno, era obvio, ¿no? Ujú. Karina, en cuanto a la justicia estadounidense, queda muy complicada. En cuanto a la justicia de acá, ya se la ha citado eh, a declarar en la comisión investigadora. eh, Se le ha pedido, nosotros la citamos a una mediación y por ahora no concurrió a la comisión investigadora, no concurrió a la mediación que nosotros la citamos con otros damnificados, ni ella ni nadie de su equipo legal. Entonces es probable que de acá a una semana, ya sin la feria judicial y nosotros como querellantes pudiendo pedir más medidas, profundicemos un poco más sobre la figura de Karina para poder tener su declaración, ¿no? Claro, O pero que ¿hay alguna concluya. prueba o elemento concreto y objetivo que involucre a Karina o solamente son los dichos de Hayden Davis que decía que le pagaba a la hermana? No, vos después tenés todos los ingresos de Mauricio Novelli, de Terrones Ah, Godoy y claro. de Hayden Davis a la Quinta de Olivos o a Casa Rosada fueron autorizados por Karina Milei. Todos los Bien, ingresos, claro. incluso el de Julian P., que no nos olvidemos de Julian P., a día de hoy Migración no sabe decir cómo entró al país. Todos esos ingresos y todas esas reuniones, tanto oficiales como extraoficiales que se hicieron, fueron aprobados y autorizados por Karina Milei. Está su Claro. firma en esos ingresos. Claro, ahí Eh, está pegada, claro, exactamente. Milei está pegado por el tweet, entonces, y Karina Milei por los ingresos, y además Milei por el tweet, la foto con Hayden Davis, la defensa pública, el High Tech Forum que se hizo en el Hotel Libertador en Córdoba, en donde tenía cuarto y habitación, y no sé si la sigue teniendo el presidente y Karina Milei, creo que hay una habitación todavía de ellos ahí, hay que averiguar eso. Con lo cual hay muchos elementos, ¿no? Martín, te agradezco muchísimo toda esta data, toda esta información, la vamos a seguir y te felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena jornada laboral y que arranquen muy bien el fin de semana. Un abrazo. Igualmente, igualmente para vos. Martín Romeo, experto en blockchain y querellante en la causa Libra. Brillante, impecable lo que decía Martín Romeo.